Buenos días a todas y todos. Es un placer comparecer en esta Cámara nuevamente. Tuve la oportunidad de hacerlo para exponer las líneas fundamentales del departamento que dirijo, la Secretaría de Estado de Migraciones, hace escasamente 3 meses. Y es para mí un honor volver a comparecer en esta Cámara, en este caso, para exponer las líneas presupuestarias de un departamento como la Secretaría de Estado de Migraciones, que, como saben, y así tuve oportunidad de trasladarles en la comparecencia de finales de junio, pues experimenta un crecimiento notable en cuanto a dotación presupuestaria con cargo al próximo ejercicio presupuestario 2022. Antes de comenzar la exposición de los objetivos y líneas prioritarias de actuación, me gustaría recordar brevemente la estructura, muy brevemente, del órgano gestor que tengo el honor y la responsabilidad de dirigir. Esta Secretaría de Estado cuenta con 2 direcciones generales, la Dirección General de Migraciones y la Dirección General de Protección Internacional, de Políticas de Protección Internacional y Atención Humanitaria. Asimismo, cuenta con varias subdirecciones directamente dependientes de la propia Secretaría de Estado. En términos presupuestarios, este departamento estructura su acción a partir de 2 programas. El 231B, Acciones en favor de migrantes, y 231H, Acción en favor de inmigrantes. En líneas generales, la ejecución de cada programa compete a cada dirección general mencionada, aunque algunas de las líneas del programa 231H caen bajo la responsabilidad de la Dirección General de Migraciones, especialmente en lo que atañe a la Subdirección General de Flujos Migratorios, que tiene responsabilidad en materia de gestión colectiva de contrataciones en origen, procesos de selección y contratación de trabajadores extranjeros en sus países de origen o extranjeros documentados con visado de búsqueda de empleo, así como el apoyo de los trabajadores seleccionados y seguimiento de las contrataciones. Señorías, los objetivos fundamentales que persigue este departamento a partir de la dotación prevista en el proyecto de presupuesto general de Estado para el ejercicio 2022 son esencialmente 3. Mejorar los sistemas de gestión de los recursos destinados tanto a protección internacional como a atención humanitaria, en colaboración con las entidades del tercer sector, para dotarlas de un marco de actuación más estable en el tiempo. Impulsar, en segundo lugar, la red estatal de centros públicos, de centros del Estado, para incrementar la capacidad de acogida y fortalecer el peso relativo de los recursos estatales en el sistema en su conjunto, en los términos y objetivos previstos en el componente 22 del Plan de Recuperación. Y, en tercer lugar, reforzar el compromiso del Estado con los territorios sometidos a mayor tensión en el ámbito migratorio. Ya saben que en esta materia la geografía cuenta, importa, y el Estado tiene que atender precisamente a los territorios que se encuentran en primera línea, sometidos a mayor tensión en este ámbito. En términos globales, el proyecto de presupuestos para esta Secretaría de Estado incluye un notable incremento de la dotación para el ejercicio 2022. El presupuesto de la Secretaría de Estado para el año próximo es de 634 millones de euros, que representa un crecimiento del 17% en relación a la ejecución global prevista para finales de 2021, que alcanzó los 543 millones, incluyendo las generaciones de crédito. Como les indicaba, este incremento parte, por un lado, del sostenimiento de los compromisos presupuestarios de la ciudadanía en el exterior y, por otro, de una acción que se estructura, como les decía, en torno a 3 ejes: el impulso y fortalecimiento de la red, el nuevo modelo de acción concertada que pretendemos implantar a partir del año próximo, y el refuerzo de capacidades de respuesta ante crisis humanitarias con impacto en movimientos migratorios. Como saben, sobre este último aspecto me podré detener con un poco más de concreción, teniendo en cuenta el escenario al que nos enfrentamos en un año en el que está prevista la recuperación paulatina de la movilidad internacional y la movilidad del tránsito aeroportuario. Por capítulo de gastos tienen ustedes el detalle del incremento en cada una de las materias. Sí quiero recalcar que los incrementos se explican, en definitiva, en el ámbito de personal por la previsión de dotación de la apertura de nuevos centros para este mismo año 2022. Este va a ser un año ya de apertura de nuevos centros, en línea con lo comprometido en el plan de recuperación y en línea con los compromisos adquiridos tanto por el ministro Escrivá en sus comparecencias como por quien tiene el honor de dirigirse ustedes hoy. En segundo lugar, la imputación presupuestaria
En el capítulo 2, globalmente, de gastos corrientes en bienes y servicios, donde se incluye la dotación para la nueva herramienta de gestión asociada a la implantación del concierto social. Esta es una innovación muy relevante, una innovación que también ha sido anunciada de manera reiterada, lo fue por mi parte también en la comparecencia del mes de junio. Queremos salir del marco de las subvenciones anuales, en primer lugar porque genera ineficiencias, porque genera además una carga de trabajo burocrático tanto para el Estado como para las propias entidades, que dificulta la gestión y la adaptabilidad del modelo a las necesidades basadas en picos puntuales. Y en lo que hace referencia al capítulo 4 de transferencias corrientes, aquí destacaría fundamentalmente, aunque vayamos a detallar con más profundidad en adelante las líneas fundamentales, la dotación de un fondo adicional para la Comunidad Autónoma de Canarias y el refuerzo de capacidades ante crisis humanitarias de las que hemos tenido en los últimos meses pruebas más que tangibles, ¿no? Y quiero referirme particularmente en este ámbito a la situación vivida con la evacuación de colaboradores de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Exteriores y, en definitiva, del Gobierno de España por la acción sostenida durante casi 20 años en Afganistán. Por programas, en el 231B, el elemento fundamental a tener en cuenta es el mantenimiento del compromiso con los españoles, con la ciudadanía en el exterior. El presupuesto total asciende a 61 millones de euros, de los cuales, como pueden comprobar, la mayor parte se destina a solventar o a atender las prestaciones que, por diversa naturaleza, están contenidas en la ejecución de este programa. Este compromiso se manifiesta también en el sentido de que estamos por encima de la ejecución prevista para concluir este ejercicio y, además, otra de las líneas específicas y que quiero compartir con ustedes es que sí que detallamos, esta vez a nivel de subconcepto, algunas de las líneas que anteriormente no se desglosaban, que se presentaban en bloque conjuntamente y que en este momento sí que se estructuran de una forma más clara. Estamos hablando de pensiones asistenciales para españoles de origen retornados, los niños de la guerra, menores de edad que tuvieron que salir del país durante la guerra civil, prestaciones por razón de necesidad, ayudas asistenciales extraordinarias o asistencia sanitaria para beneficiarios de prestaciones. En este sentido, yo sí que quiero decir que, aparte del ejercicio de coherencia presupuestaria, de detallar a nivel de subconcepto cada uno de los importes, también sí que quiero destacar que el proyecto, además, bueno, que algunas de las cuantías que pueden ver, por ejemplo, la que hace referencia a la prestación prevista para los niños de la guerra, pues evidentemente experimenta una lógica disminución, teniendo en cuenta que desafortunadamente cada vez hay menos personas beneficiarias de esta prestación por cuestiones de que muchas personas alcanzan una edad que les hace causar baja como solicitantes de estas ayudas que el Estado se ha comprometido a satisfacer. Más de 20.000 personas y entidades en 43 países reciben ayudas con cargo a diferentes líneas de actuación del programa 231B. Dichas ayudas abarcan prestaciones por razón de necesidad y ancianidad, como les decía, asistenciales y programas de ayudas para el sostenimiento de centros y asociaciones que mantienen la memoria y el vínculo de España en el exterior. Ese es un intangible que este Ministerio protege de manera expresa. En este contexto, en relación con la acción de la Dirección General de Migraciones, el proyecto de presupuestos contempla también el incremento de la dotación de líneas de ayuda para la gestión de flujos migratorios vinculados con la contratación en origen y la migración circular, en línea con la apuesta de este departamento por una migración regular, segura y ordenada que fomente la llegada a nuestro país en las mejores condiciones y que, además, permita que el Estado no se desentienda de la atención a personas que llegan para trabajar de manera concreta en periodos concretos de temporada. Como les decía, este es un breve mapa donde aparece claramente detallado cuál es la implantación o a dónde llegamos con las prestaciones que atendemos en el ámbito de la ciudadanía en el exterior. Es significativo, sobre todo, evidentemente, por la presencia en América, pero en general tenemos una presencia relevante de perceptores, como digo, en 43 países en todo el mundo. Paso a continuación a detallarles brevemente las líneas de actuación contenidas en el programa 231H, el de atención a inmigrantes. Y como les comentaba,
En este área, dotada con un presupuesto de 552 millones, hay básicamente 3 ejes de actuación. El fortalecimiento de la red estatal de centros, la implantación del nuevo modelo de acción concertada y el refuerzo de la capacidad ante crisis humanitarias. Todas estas actuaciones tienen un desarrollo o tienen un impacto contable, como les decía, en términos presupuestarios, en algún caso en cuanto a reajuste, desde capítulo 4 a capítulo 2 de la dotación para la implementación de la acción concertada, que es, como les decía antes, un compromiso asumido por este Ejecutivo que finalmente en este año va a poder cristalizar. Y tenemos la certeza, además, de que esta iniciativa va a tener como consecuencia, o uno de los resultados finales va a ser precisamente dar más estabilidad a las entidades con las que en este momento trabajamos de manera muy coordinada para alcanzar los estándares requeridos a un país como España, que hace honor a sus compromisos internacionales y que además cumple con las obligaciones que le impone nuestra propia normativa de la Ley de Asilo y las obligaciones que tenemos en este sentido de prestar asistencia a quienes, siendo solicitantes de protección internacional, necesitan o no pueden sostenerse o encontrar o necesitan ayuda del Estado para poder subsistir. En el caso del desarrollo de la red estatal de centros, siempre hemos dicho que el caso español es anómalo en el contexto europeo, con un déficit muy acusado en plazas de acogida. Es cierto que el incremento de solicitantes de asilo en nuestro país es un fenómeno relativamente reciente en comparación con otros países de nuestro entorno, pero no es menos cierto que la disponibilidad de plazas para atender esta demanda creciente especialmente desde el año 2015-16 y con picos muy relevantes antes de la pandemia, y que nos obliga, no solamente para adaptarnos a los estándares de los países de nuestro entorno, sino también, como les decía antes, por una cuestión incluso reputacional, por una cuestión de estar a la altura de lo que se exige de un país que ha pasado de ser un país en el que la solicitud de asilo era marginal a ser un país que en este momento acoge solicitantes de asilo y lo hace además sabiendo que es refugio para muchas personas perseguidas por diferentes motivos en el mundo. En un contexto, además, como les decía antes, especialmente complejo, basado también en la imprevisibilidad de las crisis humanitarias que devienen en crisis migratorias y en crisis en el modelo de acogida. Esta tabla que les he adjuntado es bastante elocuente de la tasa de cobertura que tiene España en relación a la de otros países europeos. Estamos hablando de apenas un 11% del volumen total de solicitantes tendrían plaza como tal en el sistema de protección internacional y nos proponemos firmemente incrementar esa tasa de cobertura de una forma sustancial para ni más ni menos equipararnos a los estándares de nuestro entorno, y una materia en la que estamos contando con la colaboración, como ya expuse en mi comparecencia, de entidades como EASO, la European Agency Asylum, que está colaborando directamente con este Ministerio en la redefinición del nuevo modelo y las nuevas fases en las que se estructurará el nuevo modelo de acogida que también pretendemos impulsar a partir del año que viene. Como les decía, en este momento, a día de hoy, solamente el 10% del total de plazas del sistema de protección internacional son de gestión propia del Estado. Se articulan fundamentalmente en torno a los centros de atención a refugiados, de los cuales tenemos 4 en el conjunto del Estado, 2 en la Comunidad de Madrid, 1 en Valencia y 1 en Sevilla, con un total aproximado de 420 plazas que, sobre el total de plazas disponibles, muestra un desequilibrio que nos hace tener que recurrir de manera consistente a las plazas que las propias entidades, las organizaciones no gubernamentales, ponen a disposición del Estado. Como saben, esa es la herramienta fundamental de actuación en el marco del programa de protección internacional. El compromiso que hemos adquirido, que adquirió el ministro Escrivá y que adquirimos, que está verbalizado expresamente en el plan de recuperación, es la de incrementar el peso de la red estatal en el conjunto del total, para alcanzar, en primer lugar, o intentar alcanzar el 33% del total de plazas y además incrementar las plazas para situarnos, como les decía antes, a la altura de los estándares europeos y además a la altura de los estándares exigibles para un país como España. Esa mayor capacidad de reacción nos da más flexibilidad y mayor presencia del Estado en el sistema de acogida, además de permitir una mejora evidente del sistema de gestión que facilitará la monitorización y la gobernanza del sistema. En Canarias ya se ha iniciado, de hecho, la estrategia de desarrollo de centros propios, dada la emergencia
de 2020-2021 y ahora pretendemos extenderla al conjunto del Estado sobre la base de la acogida digna y del cumplimiento de los compromisos que una democracia como la española y un sistema como el nuestro y un país como España debe asumir en coherencia con el respeto y la promoción de los valores, de los auténticos valores europeos. Para ello contamos, además, en el presupuesto con una financiación adicional respecto a lo ejecutado en 2021 y también respecto a la dotación incluida en el plan de recuperación que para el año que viene incluye para este Ministerio una ejecución de 55 millones de euros en el desarrollo de estos centros. En definitiva, lo que hacemos en presupuesto, y es lo que podrán ver precisamente en el capítulo 2, es un incremento previsto para los servicios de mantenimiento asociados a los nuevos centros de la red estatal y la inversión que financiamos con cargo al plan de recuperación. Esa es la estructura general. Los nuevos recursos se adaptarán a las distintas fases de acogida y este matiz es importante para buscar un equilibrio territorial que dé capilaridad al sistema y además permita hacer algo que, a nuestro modo de ver, ante una crisis reciente tan importante como la que ha supuesto la llegada del contingente afgano a nuestro país, se ha mostrado acertada y luego tendré ocasión de profundizar, si quieren, sobre esta cuestión. La capilaridad del sistema, la presencia en todas las comunidades autónomas, en todos los territorios, permite de facto la consolidación de un mecanismo de solidaridad, que permite que todas las comunidades autónomas, todos los territorios se impliquen en esta cuestión. Yo he tenido oportunidad en las últimas semanas de visitar recursos de acogida donde se encuentran familias afganas acogidas en diversas comunidades autónomas y creo que avanzar en ese mecanismo de solidaridad por la vía de la capilaridad en el territorio contribuye a mejorar la percepción global del fenómeno migratorio más allá de las zonas de entrada directa, por ejemplo, que habitualmente son las zonas aeroportuarias de grandes entradas, en este caso la Comunidad de Madrid, en el ámbito de solicitantes de asilo, pero también las llegadas a costas en el sureste de la península, en Andalucía y en Canarias. La decisión sobre localización de nuevos centros responde a un análisis estratégico previo en la que primará, sobre todo, aparte de la situación migratoria, el potencial de dinamización económica, la capacidad de acogida real, local y un factor en el que nosotros ya estamos comprobando que hay voluntad de muchos ayuntamientos, que es la de favorecer la integración desde una fase temprana teniendo en cuenta el vector del factor demográfico, del reto demográfico para capitales de provincia o comarcas en las que el declive demográfico ha sido especialmente acelerado en los últimos años. Y celebramos expresamente el compromiso de muchos ayuntamientos que están avanzando en esta línea. Creo que es un buen camino a seguir y que avanza en la idea de entender como un fenómeno en el que hace falta solidaridad entre territorios y voluntad de arrimar el hombro con las comunidades autónomas más tensionadas en momentos puntuales. La tipología de los nuevos centros variará según la fase de acogida, pero en definitiva lo que queremos es que sean centros para adaptar y facilitar la plena integración sociolaboral de las personas en la fase final de la acogida. Como les decía antes, este presupuesto nos permite avanzar en el actual marco único de subvenciones hacia un nuevo modelo de acción concertada. El sistema actual genera incertidumbres y dificulta una visión a largo plazo. No fomenta la vinculación plurianual con las entidades y cada año deben ver renovados sus compromisos de gestión. Como les digo, esto implica costes elevados en tramitación tanto por la Administración General del Estado y además tampoco genera incentivos a la innovación y el control de costes por parte de las entidades. Creemos que es el momento de implementar o de avanzar en esta transición teniendo en cuenta que la acción concertada puede ser, o así lo hemos entendido, el vehículo que dé cobertura a un sistema por el cual no solamente tengamos una visión plurianual que satisfaga las demandas de las entidades del tercer sector, y me refiero siempre fundamentalmente a todas las que forman parte del sistema de protección internacional, pero también las que están en humanitaria, y ello permitirá a las entidades planificar recursos de manera ordenada y a la Administración fomentar la sostenibilidad y la previsibilidad del gasto, que es un factor muy importante y con el que en este momento es difícil contar teniendo en cuenta la rigidez del sistema de subvenciones para atender a un gasto que en ocasiones o que en este momento ya se va consolidando como una materia recurrente. Como les digo, el nuevo modelo además también permitirá reforzar el vínculo con las entidades, consolidando el sistema mixto de gestión a través de un sistema que favorecerá el intercambio de información e incentivará la reducción de costes y la innovación. La remuneración por coste efectivo
según una serie de parámetros, creemos que es un paso importante en esta materia. Como les digo, la dotación con la que avanzamos para este presupuesto es de 96 millones que aparecen ya expresamente en el capítulo 2 del programa 231H. Y se basa fundamentalmente en reducir la parte de subvención nominativa para los grandes colaboradores, las tres grandes entidades que concentran en este momento casi el 60% del total de plazas del sistema en todo el territorio, que son Cruz Roja Española, ACCEM y CEAR. La entrada en vigor, como les he dicho, está prevista para julio de 2022, para la segunda mitad de este año, con lo cual vamos a avanzar ya de una manera clara y decidida en la transición a un nuevo sistema que implique pasar del modelo de subvenciones al modelo del concierto social de plazas con entidades que además atesoran un extraordinario know-how y una extraordinaria experiencia que el Estado valora de manera especialmente favorable. Para el resto de entidades, la previsión es que avancemos en el año 2023. En definitiva, y este es otro factor importante, este presupuesto también reafirma el compromiso del Gobierno con los territorios sometidos a mayor tensión migratoria. En el caso de Canarias, hay una dotación específica en el proyecto de presupuestos de 50 millones de euros destinados a financiar o a paliar los gastos adicionales en los que incurre una comunidad autónoma por la que en este momento se está produciendo una mayor presión migratoria en términos comparados y donde además los costes asociados son especialmente gravosos por múltiples razones, incluida la insularidad, la doble insularidad en algún caso, y también las dificultades con las que habitualmente contamos en territorios con la idiosincrasia de Canarias. El compromiso con Canarias en este contexto va a ser, es expreso, está cuantificado, es cuantificable y permite visualizar claramente el compromiso del Ministerio de Inclusión con un territorio que ha sufrido una elevada tensión migratoria en el último año y medio y que además cuenta con un tejido social especialmente activo a la hora de ofrecer una acogida digna, y esto yo lo quiero recalcar, lo he recalcado en todas mis intervenciones y lo quiero hacer una vez más. Desde ese punto de vista, la sociedad canaria ha tenido un comportamiento extraordinariamente ejemplar y ha mostrado una voluntad de acoger a quienes llegaban a costas, en muchas ocasiones en circunstancias muy difíciles, de una manera que dignifica la propia presencia de España a los ojos del mundo. Y yo lo quiero poner en valor siempre que tengo ocasión. También, este presupuesto, también hemos mantenido un compromiso expreso con la Ciudad Autónoma de Ceuta. En este caso, quiero hacer mención a una acción extrapresupuestaria. Nosotros hemos estado implicados desde el primer momento en la situación provocada en el mes de mayo en la Ciudad Autónoma de Ceuta, y lo hicimos además encabezando la aprobación de una ayuda extraordinaria para la Ciudad Autónoma para hacer frente a los gastos extraordinarios de alojamiento tanto de menores no acompañados como de adultos, en los que la Ciudad Autónoma ha tenido que hacer frente por una circunstancia absolutamente inédita en la historia reciente. Nosotros siempre hemos sostenido que, pese a que no estábamos hablando de una crisis migratoria, estábamos hablando de algo que tenía otra trascendencia, pero este Ministerio se implicó decididamente en la aprobación de una ayuda que ya ha recibido la Ciudad Autónoma de Ceuta de casi 13 millones de euros y que se ampliará, se está negociando en este momento su ampliación en los próximos meses si la situación además lo aconseja. Nuestro compromiso en ese sentido con Ceuta es total, es absoluto. En definitiva, lo que hacemos con este presupuesto también es reforzar la capacidad de respuesta del Estado ante escenarios con impacto potencial en el ámbito migratorio de cara a 2022. Como les decía, en un ejercicio yo creo que de responsabilidad presupuestaria lo que hacemos es tener en cuenta, en primer lugar, que ante situaciones excepcionales que pueden darse por factores geopolíticos que escapan a nuestro control, España tiene el deber y la obligación de contar con un sistema de respuesta rápida, de respuesta solvente y de respuesta capaz. Ese es un activo también reputacional a los ojos del mundo, y nosotros vamos a defender abiertamente ese enfoque, porque es el que estamos convencidos encaja en la voluntad mayoritaria de la sociedad española. Y también, como les decía, tenemos un incremento notable en presupuesto en las dos líneas, tanto en protección internacional como en atención humanitaria, por una mera cuestión también de reactivación de nuevas vías de entrada, que nos lleva a estar atentos a lo que ello implica, ¿no?
en los últimos años, en estos últimos 2 años, las propias restricciones de la movilidad internacional tuvieron como consecuencia un menor número de solicitantes de asilo, especialmente visible en el ejercicio 2020, pero también en 2021, de momento, hasta la fecha, el volumen global sigue estando por debajo de lo inicialmente previsto, pero nuestra obligación es contemplar todas las contingencias y, en este caso concreto, creemos factible que pueda haber un incremento de cara al próximo ejercicio 2022. En definitiva, el presupuesto que hoy les presento permite mantener el compromiso con los españoles en el exterior, reforzar los canales de migración legal, segura y ordenada, consolidar un cambio de modelo que tiene 2 vectores importantes. Uno, en el que abordamos la necesidad de reforzar la red estatal de centros de acogida para que la presencia del Estado en esta materia sea más relevante de lo que lo ha sido hasta la fecha. Y, en segundo lugar, para impulsar el nuevo modelo de financiación y colaboración con la acción concertada, que entendemos que puede tener un buen impacto en muchas materias. Y, por último, fortalecer la capacidad de respuesta ante nuevos escenarios mientras mantenemos el compromiso con territorios sometidos a una mayor tensión en el ámbito migratorio. Creo que estas son las líneas fundamentales de un presupuesto que, como les decía antes, crece de una manera decidida y que, además, asume que las responsabilidades que un Estado como España debe mantener en este ámbito deben tener reflejo presupuestario para respaldar las políticas públicas que se impulsan desde este departamento. Nada más. Muchas gracias, señor Perea. Empezamos entonces con los grupos.